Entonces, aquí les puse un mapa que muestra más claramente dónde está el río Amarillo y dónde está el río Yangtze. Y bueno, este mapa se me hizo muy interesante porque aquí están representando el río Amarillo como un dragón amarillo y el río Yangtze como un dragón azul. Y de hecho, estos sí son parte importante de la mitología china, ¿no? Y es muy importante como, o sea, notar como sí parecen dragones, ¿no? Eso se me hace muy interesante. Entonces, el río Amarillo. Eh, ¿Por qué el río Amarillo se llama río Amarillo? Huanghe. Bueno, porque es amarillo, pero ¿por qué? Porque por donde empieza el río Amarillo hay mucho sedimento de muchos minerales y todo eso se va por todo el recorrido del río Amarillo y le da ese color característico. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que por todo el recorrido se va llenando de más materia suspendida y entonces, como hay más masa de materia suspendida, pues se desplaza más agua y entonces se desborda el río. Parte importante también para entender la historia de China. Entonces, en China, el norte y el sur se dividen por el río Amarillo, ¿no? Arriba del río Amarillo es el norte y abajo del río Amarillo es el sur. Entonces, la agricultura del norte se basa en cereales, como el trigo. El problema es que, bueno, como ya lo expliqué, es muy frágil por todas las sequías o las inundaciones o las plagas. Entonces, este fue un factor que propició el surgimiento de muchos reinos en la parte norte de China. ¿Por qué? Porque estos reinos tenían los recursos suficientes para controlar las inundaciones, ¿no? Y entonces, bueno, ya más adelante veremos el caso de los cientos de reinos en la historia de China. Ahora, el río Yangtze. Este ya se podría considerar que es la parte sur. ¿Y cómo está? La agricultura del sur se basa en el arroz. En el sur se come mucho arroz. Era mucho menos vulnerable a las catástrofes naturales. En lugar de reinos, había terratenientes que se encargaban del riego y del mantenimiento del agua. Las extensas vías fluviales facilitaban el comercio a larga distancia y había un buen de números, bueno, había muchos puertos naturales que promovieron el comercio de ultramar. Esto fue muy importante, por ejemplo, para la dinastía Tang. Y bueno, quiero que noten de este río cómo toca los puntos más, las ciudades consideradas más importantes económicamente en China, ¿no? Tenemos Shanghai, Wuhan, Chongqing. Entonces, vean cómo todo esto que viene desde China imperial, que del río Amarillo se fueron desplazando, bueno, fueron desplazando la economía hacia el río Yangtze, hoy en día es muy notorio con las ciudades que se encuentran justo alrededor de este río, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del ciclo dinástico. La idea de que las dinastías cayeron porque se lo merecían, que el cielo permitió que una dinastía corrupta fuera derrocada y que una nueva dinastía virtuosa ocupara su lugar, tiene sus orígenes en la dinastía Zhou, ya que de esta manera los regentes podían justificar su rebelión en contra de la dinastía Shang. ¿Perdón? Ah, bueno. Entonces, el mandato del cielo, o en chino Tianmin, de hecho hay una serie súper famosa llamada Tianmin, y si lo buscan así en chino, Tianmin, es lo único que va a salir. Pero bueno, el mandato del cielo puede recaer en cualquier persona, no importa su clase social, su edad, a qué regente le rinda cuentas, nada de eso importa. Si a ti te cayó el mandato del cielo, es tuyo para usar, ¿no? Ahora, como las creencias religiosas chinas no se basan en un solo Dios, sino que tienen diferentes figuras celestiales y personajes mitológicos, el mandato del cielo incluye la aprobación de todas estas deidades. No es que haya un solo Dios designando, ¿no? Sino hay todo este conjunto de deidades que te dan la aprobación para que seas emperador. Ahora, tradicionalmente, cada nueva dinastía escribía la historia oficial del anterior, por lo que estas historias hacían hincapié en los acontecimientos que se ajustaban a este patrón, ¿no?
los primeros emperadores virtuosos, los últimos emperadores corruptos. Y bueno, si no se ajustaban a este patrón, los dejaban fuera de este registro. Hay un historiador que es, de hecho, el más famoso, Sima Qian, de la dinastía Han. Él es un ejemplo de esto. Él hizo los registros históricos más importantes, pero todo fue desde la perspectiva de la dinastía Han, ¿no? Entonces, obviamente, sí son documentos muy importantes, pero hay que cotejar con evidencia arqueológica y otros registros para poder tener un panorama general, ¿no? Porque al final cada quien escribía como le fue en la feria. Bueno, en México decimos cada quien habla como le fue en la feria, pero bueno, lo acabo de ajustar. El carácter universal del emperador estaba vinculado a las ideas del ciclo dinástico y del mandato del cielo. Entonces, si el emperador es el gobernante universal, solo puede haber una dinastía legítima a la vez que herede el mandato de la dinastía anterior. Esto llevó a muchos debates sobre qué dinastías eran realmente legítimas, sobre todo en los periodos de desunión. Por ejemplo, cuando estaba la dinastía Song, pero también estaba la dinastía Liao y la dinastía Jin, y por arriba estaban los Yuan, bueno, los futuros Yuan, que eran los mongoles. Entonces, ¿cuál eliges que es el mandato del cielo? Si no hay realmente alguien que pueda apuntar con el dedo, ¿no? Y decir, tú eres la dinastía elegida. Entonces, es un punto, yo creo, importante en la historia. Y bueno, ahora vamos a ver de dónde viene el emperador, el Huangdi. Palabra importante, Huangdi. Este título fue adoptado por el primer emperador de la dinastía Qin, este compañero que tenemos acá, que es Qin Shi Huang. Qin hace alusión, este primer carácter hace alusión a Qin, la dinastía Qin. Shi significa el primero o comienzo, y Huang tiene una connotación como de deidad. Ahorita vamos a ver de dónde viene. Entonces, de esta manera, nombrándose el primer emperador, él ya hace una distinción entre lo viejo, lo regional, los sistemas feudales de reyes, hacia un nuevo estado imperial centralizado, donde la autoridad del regente viene del cielo y no de alguna región en particular. Ahora, ¿dónde viene la idea del Huangdi? Viene de la noción de San Juan Wu Ti. En español lo llaman 3 Augustos y 5 emperadores. Pero realmente en la mitología china, Huang son las deidades que existían antes de los tiempos. Y los Ti son dioses mitológicos basados en personajes históricos reales, o bueno, que se supone que existieron, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los San Juan y quiénes son los Wu Ti? Bueno, a través de las dinastías ha cambiado. Los primeros registros se tiene que los escribió Sima Qian, y él había dicho que los San Juan era el Tian Juan, la deidad del cielo, el Ti Juan, la deidad de la tierra, y el Ren Juan, la deidad de los humanos. Pero para ponerles una cara, varían mucho a lo largo de las dinastías, ¿no? Pero se puede decir que los 3 Juan son Fuxi, Niuhua, que son considerados los padres de la humanidad, y de hecho Niuhua tiene el mito famoso de Niuhua arregla el cielo. Y el tercero varía. Uno de ellos es Shen Nong, que es considerado el padre de la agricultura en China. Y bueno, los Wu Ti, esos sí ya han variado. Por ejemplo, el padre del fuego, el Huangdi. El Huangdi, este sí es uno de los Wu Ti, que es considerado el padre de la nación, bueno, de la etnia Han, ¿no? De los Huaxia. Ahorita vamos a ver más a detalle. Entonces, a pesar de que la dinastía Qin tuvo los primeros emperadores, falló en establecer un sistema imperial duradero. Después de que la dinastía cayera, China casi inmediatamente se dividió de nuevo en reinos, hasta la llegada de la dinastía Han.
Esta dinastía fue quien pudo consolidar la idea del mandato del cielo y del emperador. En la dinastía Han, el emperador representaba al Estado y todos los oficiales estaban a su disposición. Era la última fuente de autoridad y toda la tierra era suya para administrar como quisiera, ¿no? Durante la dinastía Han se continuó con la estandarización de la educación, de la moneda y de la escritura, que había empezado en algún momento el Qin Shi Huang, el primer emperador de la dinastía Qin. De esta manera, los emperadores se convirtieron en patrones de la cultura y de la educación. Y esta tradición seguiría todo su caminito hasta la dinastía Tang, donde se establecieron los exámenes al servicio civil como método del imperio para seleccionar los mejores oficiales sin importar su clase social. Al reforzar el culto al cielo, con el emperador como mediador entre la tierra y el cielo, los altares de culto ya no estaban vinculados a la idea de una capital imperial, sino que estaba todo ligado al emperador. ¿Esto qué quiere decir? Que la capital se movía a donde estaba el emperador. No era que ya había una capital fija y que llegara el emperador y luego llegara otro emperador, ¿no? La historia de China tiene tantas capitales. ¿Por qué? Porque era donde estaba el emperador en turno. Entonces, creo que este dato es muy interesante, ¿no? ¿De dónde viene? Ahora, cada dinastía podría ser bastante diferente de sus predecesoras, tener diferente base social, diferentes instituciones, diferente territorio, diferente geografía, pero podemos decir, a grosso modo, que todas ellas se inspiraron en el modelo establecido por los Han y reclamaron la legitimidad de la dinastía Qin y Han, ¿no? De todo esto del emperador y del mandato del cielo. Bueno, vamos un poco a hablar del periodo de las dinastías, muy por arribita, ¿no? Pero bueno, espero que puedan quedarse con algo de esto. Voy a empezar por contarles la leyenda de Panku. Al principio es la leyenda del origen del mundo, ¿no? Al principio no había nada, solo había un huevo. Y adentro del huevo estaba Panku. Entonces, Panku vivía dentro del huevo, dentro de puro caos. Y cuando se despertó, fue de todo el caos hizo un hacha y con su hacha se fue rompiendo el cascarón poco a poco hasta que pudo separar el cascarón y entonces la parte de arriba del cascarón se convirtió en el cielo y la parte de abajo del cascarón se convirtió en la tierra. Y este fue un proceso que duró millones de años, ¿no? Y bueno, cuando Panku murió, cada parte de su cuerpo se transformó en los ríos, en las montañas, en los valles, en los animales, y de ahí también surgieron las deidades importantes como Niwa o Fuxi. Ahora, de estas deidades que vinieron después, tuvieron a sus descendientes, ¿no? Entre ellos el Huangti, que dijimos que es considerado el padre de la etnia Han, y de ahí viene la historia del Gran Yu, el Gran Yu que domeña al agua. ¿Qué significa esto? Este Yu logró controlar las inundaciones alrededor del río Amarillo. Entonces fue alabado y consolidó la posición de la etnia Huaxia en las planicies centrales de la cuenca del río Amarillo, justo en esta parte. Y hacia el año 2070 antes de nuestra era, fundó la dinastía Xia, la primera dinastía real de los anales de la historia china escrita por Sima Qian. De aquí podemos ver qué tan importante era el río Amarillo, ¿no? O sea, quien pudo dominar el río Amarillo y resolver el problema de las inundaciones se convirtió en el gobernante y a quien todos iban a seguir, ¿no? Esa es la importancia del río. Pero, ¿qué creen? Esta historia del Gran Yu y de la dinastía Xia no está comprobada 100%. Por eso, de hecho, lo tengo aquí en comillas. Realmente, aquí se supone que podría estar la dinastía Xia. Realmente no se puede decir que existió. Hay vestigios arqueológicos de una zona llamada Arlito,
que es justo esta parte de aquí, donde se encontraron restos de una civilización previa a la Shang, de la Edad de Bronce. Fue como hacia 1600 antes de, que era una civilización como de 1600 antes de nuestra era. Entonces es final de la dinastía Xia, principios de la dinastía Shang. ¿Se podría decir que eso son vestigios de la dinastía Xia? Tal vez, pero no hay nada 100% comprobado de que sí existiera la dinastía Xia. Bueno, obviamente está en los registros de Sima Qian, y se dice que fue un invento de la dinastía Zhou para seguirse justificando, ¿no? Bueno, vino la dinastía Xia, luego los traicionó la dinastía Shang y llegó la dinastía Shang, y bueno, ahora nosotros, la gran dinastía Zhou, nos corresponde retomar el lugar de los Xia, ¿no? Entonces, pues ahí está esa dinastía, no está probada 100% que haya existido. Pero sí podemos comprobar que existe la dinastía Shang, alrededor de 1600 antes de nuestra era. Aquí se supone que era la delimitación de la dinastía Shang. Quiero también que noten cómo está alrededor del río Amarillo. Por eso el río Amarillo es considerado la cuna de la civilización china. Hay muchos historiadores que dicen que no se puede hacer un determinismo geográfico al hablar de la historia de China, pero aún así creo que es muy importante mencionar el río Amarillo porque pues, es vital para entender la historia, ¿no? Ahora, ¿por qué sabemos que existió la dinastía Shang? Por los oráculos de hueso. Estos oráculos de hueso realmente eran caparazones de tortuga que durante la dinastía Shang, adivinos calentaban para que se crearan estas fisuras y con base en las fisuras hacían interpretaciones de si iba a ser propicio ese año para la agricultura, por ejemplo, o para cualquier adivinación, y sus interpretaciones las escribían aquí, como pueden ver en la imagen, ¿no? Es por eso que se sabe que sí existió una dinastía Shang. Una historia interesante, allá por finales del finales del siglo XIX, en la provincia de Henan, un anticuario de la provincia de Shandong que buscaba bronces chinos antiguos, entró a una tienda de medicina tradicional china y ahí vendían huesos de dragón molidos para medicina, pociones, lo que sea. Y entonces él se dio cuenta que no eran, obviamente no eran huesos de dragón y que tenían algo escrito, ¿no? Entonces adquirió varios de estos huesos de oráculo de los lugareños y se los vendió al canciller de la Academia Imperial de Pekín durante la dinastía Qing, Wang Yirong. Wang era un experto coleccionista de bronces chinos y entonces al verlo se dio cuenta que de hecho era el registro de una civilización antigua que era muy importante y que ya no tenían que seguirlos recolectando para molerlos como medicina, ¿no? Que de hecho sí se tenían que conservar. ¿Cuál es el problema? Se abre el sitio arqueológico y como no había un control, como en muchas partes de la historia universal, llegaron los europeos y estadounidenses también, y pues saquearon los sitios arqueológicos, ¿no? Y se los llevaron a sus respectivos países. De hecho, la terminología de oráculos de hueso fue dada por un académico estadounidense. Y de ese término, los chinos tomaron el yaku, como que lo tradujeron al chino y los llamaron también huesos de oráculo. Perdón, oráculos de hueso. Y bueno, vamos con la dinastía Zhou. La dinastía Zhou se dividió en dos dinastías, la dinastía Zhou del oeste y la dinastía Zhou del este. Igual, quiero que noten cómo todo está girando alrededor del río Amarillo y de la planicie central del río Amarillo, en esta parte. ¿Y qué pasa durante la dinastía Zhou del este? Perdón.
se divide en un periodo muy caótico en la historia de China, pero con un gran florecimiento cultural. Primero llegó el periodo de primavera-otoño. Quiero que vean todos estos reinos. Está el río Amarillo. ¿Se acuerdan que les hablaba de que hubo muchísimos reinos en el norte debido a todas las condiciones que se daban por establecerse en el río Amarillo? Bueno, esta es la consecuencia, ¿no? Pequeños reinos, cada uno con su propio lenguaje, su propia escritura, sus propias creencias, su propia manera de ver el mundo y sus propias vestimentas. O sea, cada uno era un pequeño mundo. No se puede decir que ya desde el principio ya existían, ya los chinos hablaban mandarín y y no sé, tenían ciertos preceptos filosóficos o de pensamiento. No, realmente estaba todo dividido en diferentes reinos, diferentes dinastías y bueno, aquí el periodo de primavera-otoño, este es el inicio del periodo de primavera-otoño, hay más reinos en la segunda parte. Y bueno, después de todo este periodo, todos estos pequeños reinos se reunieron en 7 principales estados combatientes, que también son reinos porque se denominaban reyes. Se denominaban, por ejemplo, el rey de Wang, perdón, el rey de Chu, ¿no? Chu Wang, el rey de Chi Wang, y así. De hecho, de aquí vino la primera dinastía grande con el emperador Qin Shi Huang, que es aquí los Qin. Y quiero que noten cómo están estas barditas aquí. Cada reino, para separarse de los otros y de los estados del norte, bueno, de los reinos del norte más bien, construyeron pequeñas barditas para delimitar. Y esto nos lleva, no, perdón, quiero que se queden con esto en mente, las pequeñas barditas. Ahora, ¿qué pasa durante este periodo de los estados combatientes y del periodo de primavera-otoño? Surge el periodo del pensamiento, perdón, las 100 escuelas de pensamiento filosófico. ¿Qué es esto? Bueno, de aquí vienen todos los rockstars de la filosofía china, ¿no? Confucio con el confucianismo, Lao Tse con el taoísmo, y bueno, tenemos otra corriente filosófica que es el legalismo, que es básicamente reinar con mano dura, y está basado en uno de los oficiales de la dinastía Zhou, Shang Yang, ¿no? Que él tenía esta idea de gobernar con mano dura. Y bueno, aquí tenemos a nuestros rockstars, ¿no? Ahora, surgieron muchísimas escuelas de pensamiento, ¿no? Estas son como las 3 más importantes y más destacadas. Pero yo quiero mencionar a un telonero, aquí que puse chiquito, Mozi. ¿Quién es Mozi? Bueno, Mozi también era un filósofo, era la moda, no es cierto, pero pues sí sugiero muchos filósofos. Y él no estaba de acuerdo con muchos de los preceptos de Confucio. Mozi proclamaba el amor universal, hay que amarnos unos a los otros y, bueno, despejarse de todo lo que sea material, ¿no? Pero pueden ver quién ganó en la batalla del pensamiento, ¿no? Porque quién se quedó como uno de los mayores filósofos más importantes de la historia china, Confucio. Y Mozi, pues, se quedó de telonero, ¿no? Pero es muy, muy interesante si quieren buscarlo después. Y bueno, seguimos con la dinastía Qin. Entonces, de todos estos reinos, digamos que gana el rey de la dinastía Qin e instaura la dinastía. Y ya mencionamos, es el Qin Shi Huang, el primer emperador. ¿Por qué es conocido este emperador? Bueno, él estandarizó la escritura, esta es la escritura de sello, él intentó estandarizar la moneda, es el emperador de los soldados de terracota y es el que construyó la Gran Muralla, ¿Se acuerdan que les dije que les dije que se acordaran de estos pequeños muros? Bueno, lo que hizo este emperador fue unirlos todos. Y esa es la Gran Muralla, ¿no? Ya después vino la dinastía Ming y restauró, y es la Gran Muralla que conocemos hoy en día. Pero vamos, no es que durante la dinastía Qing surgiera de la nada la Gran Muralla, ya, ¿no? Maravilla del mundo.
pues no, eran pequeños reinos que venían construyendo su muralla y él decidió unirlos todos. Dato curioso de la Gran Muralla. Ahora, ¿qué pasó con la dinastía Qin? Duró muy poquito. ¿Por qué? Bueno, para empezar, este emperador, por más que hizo muchísimas cosas, quería ser inmortal. Y le dijeron, bueno, si te tomas esta poción que tiene mercurio, vas a poder ser inmortal. ¿Y qué pasó cuando tomó mercurio? Pues se murió, ¿no? Y de ahí vinieron dos emperadores más. Uno que como que intentó mantener todo a flote, pero pues obviamente ya estaba en picada. Y un tercero que nadie se acuerda de él, que solo existe y mientras ya se estaban formando otros reinos, él estaba diciendo como, hola, yo también soy emperador, pero pues ya, muy olvidado en la historia de China. Ahora viene la dinastía Han. No voy a hablar mucho de esto porque creo que ya hablé bastante cuando hablamos del mandato del cielo, pero bueno, a grosso modo, la dinastía Han se divide en la dinastía Han del oeste y la dinastía Han del este. Quien fundó la dinastía Han fue Liu Pang y bueno, ya después el poder se movió a Liu Xiu con la dinastía Han del este. Pero pues empezó de nuevo a irse para abajo, empezaron a haber muchas facciones, pequeños reinos. Todavía existía la dinastía Han hacia el 220 de nuestra era, pero ya se estaba desmoronando, ¿no? Y aquí surge el periodo de los tres reinos. ¿Por qué es famoso el periodo de los tres reinos? Bueno, no solo está la novela de El romance de los tres reinos, que es una de las 4 grandes novelas de China, sino que el periodo de los tres reinos ha sido usado para todo, ¿no? Videojuegos, cómics, caricaturas, películas, series. De hecho, si se van a YouTube y buscan series del periodo de los tres reinos, van a encontrar muchísimas versiones. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tres reinos? El reino de Wei, el reino de Wu y el reino de Shu. Estos reinos existieron del 220 al 290 de nuestra era. De hecho, ahorita hay una serie de Netflix que se llama algo de Ragnarok, que es de caricatura. Y justo uno de los, es como de peleas, y uno de los que aparece, bueno, aparecen 4 de los personajes más importantes, ¿no? Del periodo de los tres reinos. Entonces es muy interesante. De aquí surgieron varias cosas. Ahora, ¿qué pasa con este periodo de los tres reinos? Wei, el reino Wei, gana la pelea por territorio, por decirlo así, y funda, y Cao Cao funda la dinastía Wei. Pero no solo existía la dinastía Wei, existía la dinastía Jin y existían las dinastías del sur y existían todos los reinos del norte. Entonces fue un periodo de muchísima desunión y de hecho es, por ejemplo, el periodo de las 16 dinastías y los reinos del norte y del sur. Pero básicamente los chinos lo engloban en Wei Jing Nan Pei Chao. Engloban todo esto en un solo nombre, ¿no? Aquí también incluyen el periodo de los tres reinos, aunque no hacen mención de ello, porque sabemos, bueno, ya dijimos que empezó en el 220 de nuestra era, pues aún así lo engloban en todo toda esta amalgama de reinos y diferentes culturas. Ahora, durante esta época, los que eran considerados chinos, o sea, de la etnia Han, se fueron más hacia el sur, más como hacia el río Yangtze. Y en la parte norte se quedaron los reinos que eran considerados bárbaros. Realmente, o sea, como los mongoles o los Xiongnu, ¿realmente eran bárbaros? No, les llamaban bárbaros porque era una manera de que la etnia Han se pudiera diferenciar de estos bárbaros, ¿no? Del norte. Y de hecho, de la dinastía Wei del norte viene la balada de Mulan, la famosa película de Disney que viene de este poema, ¿no? Y de hecho es un poema muy cortito, son unas cuantas líneas y ahí queda, ¿no? Pero bueno, viene de este periodo.
Y también en la dinastía Jin tenemos al famoso calígrafo Wang Shizhi. Si quieren saber más de él, se pueden ir a nuestros a nuestro post de China Inspira sobre Wang Shizhi, donde escribimos por qué era importante, ¿no? Pero bueno, él también viene de todo este periodo. Ahora, todos los reinos del norte, básicamente reinaron en la zona del Río Amarillo por 300 años. Eran dinastías o reinos no chinos, ¿no? Esto es importante porque algunas de estas dinastías, bueno, algunos de los regentes de estos reinos y de estas dinastías eran budistas. Ya el budismo había entrado un poco durante la dinastía Han y la ruta de la seda, pero realmente es durante esta época, con todos estos reinos no chinos, que muchos de sus regentes eran budistas, fue con esto que se empezó a instaurar el budismo en China como ya una forma de gobernar y una forma de vida, ¿no? Por ejemplo, muchos de los grandes templos budistas, como las grutas de Luoyang en Longmen o las grutas de Yungang en Tong, todos fueron construidos por este grupo de bárbaros budistas, ¿no? O sea, si no hubiera habido todo este periodo de reinos alrededor del Río Amarillo, tal vez no hubiéramos tenido estas maravillas que quien ha ido a China y los ha visto de cerca, pues es una cosa impresionante, ¿no? Ahora, vamos con las dinastías Sui y Tang. La dinastía Sui duró muy poquito, pero fue muy importante. ¿Por qué? Porque la dinastía Sui primero unió todos los pequeños reinos y dinastías del norte en uno solo, ¿no? Y aparte conectó el norte con el sur, construyendo un gran canal entre el río Amarillo y el río Yangtze. Ajá. Entonces, quiero que vean cómo por esta época, de todo estar en el río Amarillo, poco a poco se va bajando hacia el río Yangtze, hacia el sur. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, primero porque aquí estaba la etnia Han. Y lo interesante de esto es que realmente es de una mezcla, ¿no? Ya la dinastía Sui y la dinastía Tang ya es una mezcla de reinos del norte con Han. Ya no es como solo somos estas tribus mongolas o turcas o Xiongnu o los Rouran y ya no somos solo Han, ¿no? Sino se mezcla. Y ahora, ¿por qué otra cosa es conocida la dinastía Sui? Bueno, porque intentaron invadir Corea. Fue tan mala idea y fracasaron tan monumentalmente que la dinastía Tang tomó poder. Ahora, la dinastía Tang es súper reconocida por sus poemas, por sus pinturas. Es una etapa de mucho florecimiento cultural, ¿no? Y como habíamos dicho, los exámenes para el servicio civil. Duró del 618 al 907 de nuestra era, pero se considera que tuvo su interrupción del 690 al 705 por la emperadora Wu Zetian, quien instauró su propia dinastía Wuzhou. Así es, dije emperadora y no emperatriz. ¿Por qué? Porque muchas veces emperatriz también puede conllevar que es la esposa del emperador, ¿no? Pero Wu Zetian era la emperadora. Ella no era, bueno, empezó siendo esposa de alguien, pero ella era la regente. Ella tenía el mandato del cielo, ella tenía todo el poder. ¿No? Era la emperadora Wu Zetian. Y bueno, su dinastía Wuzhou duró del 690 al 705 y se volvió a instaurar la dinastía Tang. Ahora, acá, si ven, ya se va uniendo más el norte con el sur. Aquí estamos, esto es de la dinastía Tang. Aquí ya estamos llegando a Guangzhou, Hanzhou, Yangzhou, Chang'an, ¿no? Como que continuó de la dinastía Sui y un poquito más. ¿Y qué pasa? Bueno, como ya estamos aprendiendo en este recorrido, pues tuvo su declive. ¿Qué pasó? Vinieron más reinos, más dinastías, ¿no?
Ahora es el periodo de las 5 dinastías y de los 10 reinos. Estos es un mapa que los marca del 907 al 960 de nuestra era. Y vean cómo ya básicamente todo se está desarrollando aquí. La economía ya se movió hacia el río Yangtze y ya empieza a haber más florecimiento en el sur, ¿no? Bueno, de ahí viene la dinastía Song. La dinastía Song se dividió en Song del Norte y Song del Sur. Aquí tenemos la manera de escritura de, ¿cómo se llama? Wade Giles, que es antes de que existiera el pinyin, era el sistema fonético usado para poder escribir los caracteres. Entonces, por ejemplo, este es Hangzhou, pero pues aquí está como Hangzhou y Kaifeng, y aquí pues Song en lugar de la O. Entonces, bueno, quiero aquí que noten cómo la dinastía Song empezó aquí y terminó de nuevo por el sur, con su capital en Hangzhou. Ahora, ¿por qué se llama dinastía Song del Norte y dinastía Song del Sur? Bueno, porque en la dinastía Song del Norte su capital estaba en el norte y en la del sur su capital estaba en el sur, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Y por qué se los menciono? Bueno, porque ya durante la dinastía Song del Sur no podían controlar todo el norte. Ya para esta época estaban los mongoles, estaba Genghis Khan, ¿no? Ya estaba todo este mega imperio mongol. Y entonces, pues los Song no podían luchar. Aparte, por acá había otros reinos queriendo tomar el poder. No es que aquí estuviera vacío y ya, ¿no? Claro que no. Entonces estaban peleando por este lado y aparte tenían en el norte, ¿no? Acá a Mongolia, queriendo conquistarlos. Y bueno, lucharon contra los mongoles, fueron monumentalmente derrocados y entonces llegan los mongoles a China y ya es Kublai Khan el que se autodenomina el primer emperador de la dinastía Yuan. Esto de hecho causó muchas personas del ejército mongol como que no estuvieron de acuerdo, ¿no? Es como, tú eres un mongol orgulloso, ¿por qué te estás adaptando a las culturas de estos del sur, ¿no? ¿Por qué te estás llamando emperador de China cuando tú eres mongol? Pero bueno, Kublai Khan se convirtió en el primer emperador de la dinastía Yuan, de 1271 a 1368 de nuestra era. Ok, entonces aquí ya tenemos a los mongoles gobernando China. ¿Y luego qué pasa? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí estaba la dinastía Song y ya aquí tenemos la dinastía Yuan, ¿no? Que es como esta parte. Y sigue la famosa dinastía Ming. Ahora, la dinastía Ming, durante la dinastía Ming pasaron muchísimas cosas. Si ven, son como 300 años. Primero, la dinastía Ming se consideraban que eran los que volvieron a restaurar la gloria de los Huaxia, de la etnia Han, en el poder. Porque ellos decían que venían directo de la dinastía Han y ya eran chinos, por decirlo así, ¿no? Etnia Han. Entonces, ellos ya estaban en el poder, ya habían sacado a los mongoles, ya no estaban los de las tribus del norte, ahora eran los Han en el poder, ¿no? La dinastía Ming. Bueno, por primera vez Beijing se convirtió en la capital, ¿no? Ahorita es la capital que conocemos, es la capital de China, pero durante todo este periodo que les conté, Beijing no figuraba como capital. Fue hasta la dinastía Ming que ya, Beijing es la capital, ¿no? ¿Qué más pasa durante la dinastía Ming? Llegan los misioneros jesuitas. Por ejemplo, Mateo Ricci, ¿no? Es uno de los jesuitas
pues, más importantes que llegó a China. ¿Y qué trajeron los jesuitas? Trajeron con ellos, por ejemplo, la pintura al óleo. Esta es una pintura al óleo del emperador en ese entonces. Y empiezan a traer varias maneras de hacer las cosas. Lo empiezan a introducir a China. ¿Y qué más pasó durante la dinastía Ming? Bueno, la reconstrucción de la Gran Muralla, que ya lo habíamos comentado, que es la Gran Muralla a la que vamos hoy y que está muy bonita. Esa es de la dinastía Ming. Si van, hay unas secciones de la Gran Muralla que ya no tienen muralla y que uno camina y si te caes al vacío, ¿no? Y eso ya son como restos de murallas más antiguas, pero es muy peligroso y no sé si sigue abierto al público. Ahí si alguien de los que nos está viendo sabe, por favor dígame. Y bueno, esta es la dinastía Ming. Si vemos, ya está uniendo más lo que conocemos como China, pero pues todavía le falta el Tíbet, todavía le falta Xinjiang y todavía le falta Mongolia Interior, ¿no? Pero pues ya va creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con este mismo ciclo dinástico, empiezan a decaer y entra la dinastía Qing. La dinastía Qing no eran Han, eran de la región de Manchuria, acá del norte. Y no, la dinastía Qing duró muchísimos años, si ven es de 1636 a 1912 de nuestra era. Y bueno, durante la dinastía Qing se terminó por conquistar Xinjiang, el Tíbet, Mongolia Interior. Entonces, pues, básicamente, durante la dinastía Qing se formó China como la conocemos hoy en día, ¿no? El gallo aquí. También pasa durante la dinastía Qing, bueno, se introduce la fotografía en China, ya más hacia finales, ¿no? Pero bueno, aquí tengo esta foto. Se me hizo muy interesante la comparación nada más de esta foto de gente común. De seguro este es un oficial o alguien importante, ¿no? Y bueno, las pinturas de 3 de los emperadores de la dinastía Qing. ¿Qué más pasó durante la dinastía Qing? Bueno, la pelea del este contra el oeste, ¿no? Empieza a haber muchísima influencia occidental, de Inglaterra, de Francia, muchísimo comercio, pero al mismo tiempo hay chinos diciendo, no necesitamos la cultura del oeste, nosotros necesitamos apegarnos a las dinastías pasadas, a los Han, a la dinastía Ming, a los Tang. Nuestra nación ya es grande, no necesitamos influencia externa. Pero por el otro están los chinos que decían, tenemos que entender al oeste, podemos aprender del oeste, podemos mejorar como sociedad si vemos hacia el oeste. Entonces empieza a haber mucho esta pelea, ¿no? Entre los que querían mantener las antiguas tradiciones y los que querían instaurar nuevas. Es la dinastía china más grande y la que más ha durado en toda su historia, ¿no? Y son Manchu, ni siquiera son Han. ¿Cómo termina la dinastía Qing? Que bueno, ya estamos yendo un poco más hacia la parte de historia de China moderna. Pues el emperador Puyi, que es el de la película del último emperador de China, ¿no? Muchísimas cosas, pero el chiste es que con ayuda de los japoneses intenta regresar al poder, no lo logra, lo encarcelan y cuando sale termina de jardinero. Y bueno, esta es la historia de cómo termina todas estas dinastías de la historia antigua de China. Y pues, muchas gracias por escucharme.